Hay días, muchos días, donde mi cabeza empieza a cuestionar el mundo donde vivimos. Quiero decir, creer que alguien ha creado este mundo, este universo, que haya puesto reglas, leyes, un camino a seguir, pero que aún así permite el sufrimiento, el dolor, la desesperación, la pérdida, la desgracia, y demás. En pocas palabras, permite el mal cuando según él representa el bien. Por supuesto que no. Es más, si me pongo más quisquilloso, este universo tiene las características perfectas para decir que no hay un diseñador detrás, porque no hay un propósito, no hay el bien ni el mal, y lo único que hay es una gran indiferencia. Esto no puede ser creado por un arquitecto, por decirlo de alguna manera, competente, y si lo fuera, sería todo lo contrario a dicha palabra. Muchos defienden eso argumentando que es el libre albedrío, sin embargo, esto último es simplemente una ilusión, ya que si Dios es omnisciente, sabe nuestro destino. Si yo lo pudiese cambiarlo, entonces Dios estaría equivocado, lo cual no lo haría todopoderoso. El punto al que quiero llegar, es que Dios es solo una proyección humana. Tanto los sentimientos de amor y de temor a Dios, realmente vienen por las proyecciones de frustración dirigidas a una figura paterna imaginaria. Lo que yo pienso, es que Dios es solo un invento de nosotros, y que aquellos defectos que tiene, en cierta parte también son de nosotros, pero lo podemos corregir sin la necesidad de él. Quiero decir, yo soy una persona que no tiene tanto resentimiento. He cometido errores, pero no a tal punto de ser delitos, ni mucho menos he deseado el mal a alguien. Tampoco digo que sea un ángel, pero por supuesto que no soy un demonio. Soy un ser humano común y corriente. Sin embargo, estoy completamente seguro de que, si tuviera un poder omnipotente, omnisciente e incluso omnipresente, haría un mejor trabajo que el del ser divino en el que mucha gente cree. Desde la mañana estaba pensativo porque unos señores, en el bus, no paraban de hablar sobre ir a la iglesia el domingo. Empezaba a cuestionarlos en mi mente. Llegué a mi casa después de salir de mi trabajo e ir al gimnasio. No tenía tanta hambre, así que no cené, solo le di de comer a mi perro. Estaba súper cansado. Lo único que quería era tener una buena siesta, por ende me di un buen baño, para luego postrarme en mi cama. Los noticieros pronosticaron que hoy caería una fuerte tormenta, por eso fue algo difícil dormir, ya que soy muy susceptible a esos sonidos. Hasta que lo hice. Logré dormir profundamente, y perderme en mis sueños. Bueno. Técnicamente no me perdí. Estaba soñando en un momento cualquiera de mi infancia. Era como recordar una escena olvidada, o una muy profunda en mi cerebro. De un momento a otro, todo cambió. Es raro de explicar, pero me desperté en mis sueños. Estaba sudando, y sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Es ahí cuando me fui a lavar la cara, y al salir del baño, me topé con que el reloj no mostraba los números romanos como siempre ha sido. Me quedé viéndolo, hasta que de un parpadeo el reloj cambió a un retrato distorsionado. En ese instante, lejos de asustarme, sentí que recuperé la conciencia. Todo mi alrededor estaba en contra de las leyes físicas, mas no tenía miedo. Hice una pequeña prueba. Cerré los ojos, me tapé la nariz e intenté quedarme de pie, logrando el resultado que quería. Aunque cerré los ojos, aún podía ver. Aunque me tapé la nariz, aún podía respirar. Y, sobre todo, intenté ponerme de pie, pero logré flotar. Bastaron esas pruebas para confirmar que puedo controlar mis sueños a voluntad. Por un microsegundo no sabía la palabra exacta, pero mágicamente la dije. Estoy en un sueño lúcido. Supe el significado al instante. Me elevé cada vez más metros hacia el cielo, pero pronto la distancia pasó a ser miles de kilómetros, hasta llegar al punto de ser megámetros. Mi objetivo era claro. Quería terminar flotando en el inmenso espacio para ver por completo el planeta Tierra. Siempre fui un fan de la astronomía, y presenciar esto, aunque sea en mis sueños, era como tocar el cielo, literalmente. Sentía como una pequeña lágrima intentaba salir, pero pude contenerlo. Solo tenía una inmensa sonrisa. De cierto modo, pude ver la vida cotidiana de las personas en la Tierra, sin la necesidad de estar cerca. Vi tanto la alegría como el sufrimiento desmedido de inocentes, pero sobre todo de los culpables sin ningún castigo. Repentinamente, volvió a mí lo que pensaba en la mañana. Pero en esta ocasión, yo era el que tenía el control. No sabía cuánto tiempo tenía antes de despertar, pero no iba a perder más tiempo. Es así que me dije a mí mismo, con un enérgico pulso en el pecho, que era el momento de jugar a ser Dios. Solo imagino un mundo donde todos conozcan las respuestas a todas sus preguntas.
Un mundo donde las personas conviertan su aburrimiento en humor. Donde el amor solo sea lo mejor que les ha pasado y no el mayor error de sus vidas. Solo con pensarlo, todo se vuelve realidad, cambiando el escenario por completo. Pero no pienso quedarme solo con eso. Solo imagino que lo más importante para las personas sea lo menos importante. Que lo superficial sea lo menos interesante. Con esto estoy acabando con gran cantidad de maldad que hay en el planeta Tierra, además de los traidores, violadores y asesinos, a quienes ya eliminé desde el principio sin dudarlo. No era tan complicado, ¿verdad? Solo quiero que las personas que creen en un Dios sepan que existe, que les habla y que los escucha cuando luchan por lo que más quieren. Pues yo estoy ahí para ellos, y no me escondo en un silencio eterno. Pues en mi mundo perfecto no dejaré que sus seres queridos mueran y, para alimentar su felicidad, les regalaré la juventud eterna. Lucho junto a ellos por lo que anhelan, porque nadie puede arrebatarles lo que les pertenece. Curo y restauro cada cicatriz que llevan, ya sea físicamente como emocionalmente. En este lugar la gente dejó de mentir. Lo único que sale de sus bocas es la pura sinceridad. Ellos escogen las estaciones del año que quieren sentir. Los desastres naturales ya no sucederán porque las volví innaturales. Por ende no existen. Hice que la violencia se transforme en paz, cambiando los golpes por abrazos y besos. No necesito imponer leyes, porque todos hacen el bien. Cuando ellos desean revivir viejos momentos de la infancia, solo necesitan pedírmelo para hacerlo realidad. Ya no existe el sentimiento de la palabra soledad. Y sobre todo, les devolví el control de su propio destino, reprimiendo mi visión del futuro. He aquí mi mundo perfecto. Hice realidad una utopía. Dicho y hecho, lo he logrado. He cambiado todo a un rumbo de mejora constante, sin errores ni maldad por delante. Cada persona está agradecida conmigo por lo que he hecho, pero tampoco busco el mérito. Aunque, ciertamente, se siente algo vacío y poco genuino. Solo hice lo que siempre tuvo que hacer aquel Dios cristiano. Me he dado algunos lujos, claro, pero estoy completamente seguro de que si empiezo a partir de cero, de la nada, haré un mejor trabajo que él de todas maneras. Me parece algo injusto, pero no malo, usar lo que supuestamente él ha creado. Solo estoy usando su punto de partida, pero ahora comienza el mío. En otras palabras, estoy retando el trabajo de Dios. Ser una divinidad no solo es transformar o destruir, sino que, sobre todo, es crear. Entonces empecemos en la nada, moviendo mi utopía a otro espacio temporal, para crear primero la luz. Hice una gran explosión, en un punto exacto, logrando que toda la oscuridad se llenara, por unos segundos, de todo color. Dividí el estallido en estrellas, galaxias, cometas, y sobre todo planetas. Las rocas que giraban alrededor de las estrellas se unieron gracias a la gravedad, formando así los astros. De este modo, hice que el vacío tuviera vida. Formé, especialmente, el planeta Tierra. Separé las aguas, dejando al descubierto gran parte de la Tierra. Puse una enorme estrella brillante que alumbrará los días, y un satélite natural que alumbrará las noches. Para estar en igualdad de condiciones, hice que los desastres naturales, como las tormentas, terremotos y hasta las inundaciones sean parte de lo cotidiano. Ahora vamos con las primeras formas de vida como las células marinas, que juntas formaron a las plantas y peces. Algunos de estos últimos desarrollaron patas y pulmones, para luego evolucionar a reptiles. Así llegaron los dinosaurios que luego terminaron extintos por un meteorito. Entonces llegó el Australopithecus, dando a pie a lo que conocemos, gracias a la teoría de Darwin, como la evolución humana. Me basé en la ciencia para crear este universo, sin embargo, hasta aquí había llegado mi trabajo, y ahora solo sería un observador. Según esta lógica, dejaré que todo avance hasta llegar a un punto parecido al mundo que provengo. Adelanté el tiempo, bajando el telón, por así decirlo, y lo subí para ver los resultados, ya que hasta ahora me seguía reprimiendo con ver el futuro. Nada. No vi nada de vida. El planeta Tierra está completamente desolado. Solo habían algunos animales que evolucionaron de forma diferente. Pero ningún rastro del ser humano. No lo puedo creer. Retrocedí en el tiempo para ver lo que había ocurrido. La respuesta es que ocurrió un largo período de frío extremo donde aquella raza no pudo sobrevivir. Quizás sea una de las tantas probabilidades. Así que lo volví a intentar con un fuerte sabor amargo en la boca, por decirlo de alguna manera. ¿El resultado? Lo mismo. Una y otra vez el ser humano terminaba extinto por el clima frío.
Y si no era por eso, era por el calor extremo que secaba gran parte del agua. No quería intervenir porque lo tomaría como una derrota, pero a este punto era una tentación que empezaba a ganarme. Veía distintos futuros y todos terminaban con la misma historia. Es más, vi el resultado donde si intervenía, igualmente terminaban desaparecidos por los dientes de sable, osos gigantes y hasta lobos de alguna manera. Lo peor es que sí vi una probabilidad donde no terminaron extintos, pero no llegaron a evolucionar más, ni siquiera llegaron a los neandertales. No quería aceptar esta derrota. En cierto modo, alguien superior, ya sea un extraterrestre que no cree, debió darles una pequeña pizca de inteligencia para sobrevivir, si así hubiesen sucedido las cosas en mi verdadero mundo. Pero al hacerlo yo, estaría interviniendo directamente en ellos, demostrando que existe una divinidad de donde provengo. No lo haré. Admito que perdí el primer asalto, pero aún queda el segundo, donde sí intervendré. Esta vez me adentraré en los relatos ficticios que haré realidad. Hablo del Génesis de la Biblia. Sigo empeñado en que haré un mejor trabajo que aquel dios. Borremos este experimento fallido, y empecemos nuevamente desde cero. Plantas, hojas, ríos, animales y hasta frutas son algunas de las cosas que abundan en este sitio, conocido como el paraíso. Para complementarlo, como dicen aquellos relatos, creé al ser humano a mi propia imagen y semejanza. Obvio no le iba a poner Adán como nombre, así que lo llamé Kaiset. Sé perfectamente que un hombre no puede vivir solo, por ende creé a su compañera de vida, llamada Rit. Los dos son libres, teniendo todo a su alrededor. De cierta manera, ellos dos son mis únicas creaciones con la capacidad de razonar. Solo les pedí que no comieran del fruto prohibido. Yo no creé el mal en ese mundo, así que estoy seguro de que aquí he triunfado. Me quedaré en silencio para que ellos sigan con sus vidas. Era de esperar. Admito que lo repetí una y otra vez, y nuevamente otra vez. Lo único que cambiaba era el tamaño de la mordida al fruto prohibido. Al hacer esto último, solo se escondían de mí con una gran vergüenza en sus cuerpos. Yo no hice que esa fruta tuviera algo en especial en sí. Sinceramente, estoy en el punto medio de estar enojado y triste. Les di todo, un hogar, acogida, comida, agua, paz, tranquilidad, amor, vida eterna y demás. Les di absolutamente todo lo que un hombre quisiera tener en mi mundo, y a pesar de eso terminan pecando. Fácil sería amenazarlos o prohibirles que no lo hagan, pero al hacerlo rompería su libertad, escogiendo yo por ellos. Lo máximo que les dije es que si comían aquella fruta morirían. Espera. Eso tiene sentido después de todo. Si sigo repitiendo este escenario, nunca habrá cambios porque es exactamente lo que ellos querían. Así que sigamos adelante. Obviamente no los maté, me dolería hacerlo, solo los desterré del paraíso. Ahí vivieron el resto de sus vidas, en arrepentimiento y superación. Como los hijos que fueron botados de la casa de sus padres. Admito que me apiadé de ellos unas cuantas veces, pero dejé seguir sus caminos. Lastimosamente, vi como uno de sus descendientes cometía el primer asesinato, y además, contra su propio hermano. Lo repito nuevamente. Yo no creé la maldad. Es curioso que todo esto ocurra cuando yo no me hago presente, mas lo puedo ver todo, y ellos no a mí, haciendo que ellos piensen que no los veo. Y lo peor de todo, es que, con el avanzar de los años, hubo más caos y pecado a cualquier hora del día y de la noche. Me sentía muy impotente, me sentía como ese Dios que tanto había criticado, solo viendo sin hacer nada. Pero me dije a mí mismo que era suficiente. Me hice presente, e hice pagar con la muerte a todo pecador enfrente de los inocentes. Les dije que arderán y sufrirán en las llamas eternas. Realmente no creé un infierno, así que solo serían arrojados al fuego eterno. Quería que me vieran como su Dios justiciero. Lamentablemente, ese fue mi mayor error. Me convertí en todo lo contrario que quería. Ahora los humanos restantes me veían con otros ojos. Los pocos que me adoraban por amor y agradecimiento, ahora me seguían por miedo, por temor, y por pavor de que les pueda hacer algo. Solo algunos me gritaban y veneraban como el Dios vengador, ofreciendo sacrificios en mi nombre. Esto no era lo que quería, y admito que me hacía sentir mal. Así que tuve que hacer otro reinicio. Nuevamente llegamos a la primera muerte. Maldije a su hermano asesino con una vida vacía eterna. Dejé que siguiera el camino que escriben los propios humanos. Lo voy a repetir por última vez. Yo no creé el mal. Simplemente dejé de estar en todas partes, porque, al hacerlo, estaría decidiendo yo por ellos.
A pesar de que antes me había presentado, siempre hubo gente que encontraba y caía en la tentación por ellos mismos. Eso no lo hice yo. Eso fueron ellos ante mi silencio para que sean libres. No obstante, esta vez les daré un regalo. Creé vigilantes angelicales con el conocimiento puro del bien y sobre todo del mal, para que puedan guiar a los humanos, sin entrometerme yo en ellos. Pero en sí, no estoy imponiendo nada. Haré lo mismo que con mi primer mundo fallido. Cerrar el telón, para luego abrirlo, y ver el futuro. Y al abrirlo, sentí el grito de la Tierra. Como si fuera un ave, volé por todo el planeta para ver los resultados. Solo pude encontrar a personas que corrompieron sus caminos, olvidándome por completo. Todo lo que ellos pensaban e imaginaban era malo, por ende sus acciones igual. Contemplé gigantes que sometían a los más débiles. Yo nunca hice esas criaturas. Y aquellos vigilantes se escondían de mí. Solo hubo unos cuantos que todavía seguían creyendo en mí, haciendo el bien por amor, y no por temor. Entre ellos, encargué al hombre más justo para que preservara la creación y la vida, ante lo que estaba por acontecer. Mientras él preparaba lo encargado, retrocedí el tiempo en mi mente para ver todo lo ocurrido. Aquellos seres angelicales habían sido corrompidos por la soberbia de creerse igual que yo, tentando a los humanos, fornicando con las humanas y teniendo hijos con ellas. Así nacieron los gigantes. Esto último es imperdonable a más no poder, los he creado con el conocimiento puro, pero aún así me traicionaron. Aquellos seres híbridos no saciaban su hambre contra los animales, a quienes se comían vivos, por ende ordenaron a los humanos a ser su comida, cazándolos y asesinándolos hasta devorarlos. Estos últimos, abrumados por el terror y la hambruna, comenzaron a imitar a los gigantes, comiéndose entre ellos, hasta los cadáveres de los caídos. Ellos deformaban su cuerpo, ya sea con cicatrices, tatuajes o alteraciones físicas que rondaban lo agresivo, para identificar a qué tribu pertenecían. Los seres angelicales, o mejor dicho los ángeles caídos, enseñaron el ocultismo y la brujería a los humanos con el fin de mezclar especies para las eternas luchas. Por supuesto, aquello era inútil, puesto que solo eran actos sexuales contra los animales terrestres y marinos. En ese mundo solo se regía por la ley del más fuerte, tomando a las mujeres que querían sin importar que estén casadas. Estas últimas eran tratadas solo como trofeos y objetos de posesión. Los abortos eran practicados golpeando al embrión en el útero, buscando así prevenir futuros rivales para el rey de la tribu. Hacer rituales paganos, sacrificando lo más preciado ante los vigilantes, se ha vuelto el día a día para sobrevivir, maldiciendo a los enemigos con el fin de asegurarse la victoria. También nos enseñaron a usar los materiales de la tierra para crear armas con el fin de incentivar a las tribus a la guerra, para la dominación total. Tanta sangre inocente caía, por las manos de seres que ya no podía considerar humanos. Estos últimos se sentían orgullosos de acabar con la vida de jóvenes y hasta recién nacidos, cortando sus extremidades o hasta torturándolos, como venganza por un ataque de sus enemigos. No importaba si eran ofensas menores. Acá se pagaba con lo más valioso, repitiendo el ciclo sin fin de guerras y violencia. Decir que nunca vi tanta maldad en un mundo distópico es quedarme absolutamente corto. Era todo lo contrario a la utopía que creé al principio. Estaba con una cara que expresaba el dolor más grande en todo mi ser. Nunca estuve con una sonrisa en mi rostro al presenciar lo sucedido, pero aún así sentía que algo en mí se estaba apagando. Esto no se puede comparar con las guerras mundiales. Eso sería como un simple juego de niños pequeños ante batallas a muerte de verdad. Estaba a punto de darme por vencido, y lo digo en serio. Si volvía a empezar desde cero, estaría escogiendo yo por ellos otra vez, borrando incluso a los pocos que sí eligieron el bien por su propia cuenta. Eso no lo haré. Dejaré que este mundo mismo decida quién merece continuar. Reharé a todos los seres que he creado, mientras mi justicia cae sobre la faz de la tierra, salvando únicamente a los puros que no se dejaron consumir por el mal en este mundo corrompido. Nunca pensé que, al ser un dios en toda regla, podría sentir esto de nuevo. Me refiero a la tristeza, a la pena, a la decepción, e incluso el arrepentimiento al haber creado a los seres humanos, sintiendo que he fallado una y otra vez. Una lágrima se deslizó por mi mejilla, para luego caer lentamente, dividiéndose en millones de gotas que inundaron el planeta Tierra como el proceso de su purificación. Ya no sabía si estaba impartiendo justicia, o simplemente llorando por todo el sufrimiento que había presenciado sin poder detenerlo. Quizá, para un dios, ambas cosas terminan siendo lo mismo. Pasaron muchos siglos desde ese suceso.
Ya la Tierra ha sido nuevamente poblada, reduciendo drásticamente la maldad que reinaba antes. Lastimosamente, aún había algunos humanos que seguían pecando, pero a su vez otros que hacían todo lo contrario. A pesar de todo lo malo que he presenciado, mi corazón seguía palpitando por aquellos actos de amor genuino que pocos expresaban. Más que palabras, eran sus actos los que reflejaban ese cariño. Daban de comer a los animales, eran fieles a sus esposas, y cuidaban a sus hijos como deben hacerlo los padres. Son cosas tan básicas, pero después de todo lo que he visto, es simplemente esperanzador, y me llena por completo el corazón. Son esas acciones que me hacen pensar que no fue tan malo crearlos después de todo. Entre esos pocos, uno era el más rico y respetado del Oriente. Tenía más de 10.000 animales, muchísimos criados y un hogar lujoso donde vivía con su esposa y sus 10 hijos, con quienes celebraba banquetes agradeciendo en mi nombre. Sin embargo, una serie de catástrofes trajo la desgracia a su vida. Primero, una tribu rival atacó a sus animales, y una fuerte tormenta eléctrica mató a los restantes junto a sus criados. Con los días, aquel hombre mantuvo su fe en mí. Aunque buscaba el porqué de su sufrimiento, no me maldecía. Luego, una noche, sufrió de sarna desde los pies hasta la cabeza. Pero lo peor estaba por venir. Mientras sus hijos comían en la casa de su tío, un huracán del desierto derribó la estructura y los sepultó a todos ellos. Lo perdió absolutamente todo, desde su dignidad y el respeto. Hasta quedó tan desfigurado que sus amigos no lo reconocieron fácilmente. Incluso su esposa le decía que me maldijera, y que se muera de una vez por tanto sufrimiento que, según ella, lo hago vivir. Pero él le dijo que hablaba como una mujer terca, y le cuestionó, diciendo que, ¿acaso solo tenían que aceptar las cosas buenas de mí y no las malas? Es increíble saber que, aquel buen hombre, aún mantuvo su postura ante todo su sufrimiento. No obstante, no puedo decir lo mismo de sus 3 amigos, quienes vinieron a recriminarle en vez de consolarlo. Estos últimos creían fielmente que yo era tan bueno y justo, que hacía que los inocentes no sufrieran, por ende, pensaban que su amigo tenía un pecado oculto, y que ese era el origen de su sufrimiento. Sin darse cuenta que sus palabras hacían ver al ser humano insignificante, y sin valor alguno, ante mis ojos. ¿Acaso creían que si no valieran la pena, no estaría tan preocupado por los seres humanos? Ellos 3 no se cuestionaban sus ideas, hablando con arrogancia contra otros, creyendo lo que está bien y de lo que está mal. Esto último contrastaba con la respuesta de su amigo. Él se cuestionaba tanto a él como a mí, y de por sí eso no tiene nada de malo, yo no lo veo malo, es normal que el hombre tenga dudas. Sufrió tanto, que era totalmente comprensible que dudara, pero nunca salieron acusaciones de su boca, recriminando a sus amigos como seres que creen que tienen la respuesta. Diciendo que son como médicos sin la capacidad de curar a los heridos. Él solo quería saber la respuesta de su sufrimiento, pero que sea yo quien se lo diga. Esto me recuerda cuando había gente, en mi verdadero mundo, que condenaba a otros como pecadores, o a las personas que dudan de un ser divino. En vez de ayudarlos, los alejaban por su arrogancia y soberbia al expresarse. Eran esas personas que me daba asco saber de cualquier religión, cuando les preguntaba el por qué Dios permite la maldad. No fue solo una, sino que varias veces. Todo eso ocasionó que yo dejara de buscar su ayuda, y empezara de buscar por mí mismo las respuestas. Me preguntaba, en esos momentos, una y otra vez el por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Acaso será porque realmente no existe? Si hay tanta gente buena que le pasan cosas malas y hay tanta gente mala que le pasan cosas buenas, porque ahí no cae la justicia divina. Solo nos ha creado para que contemplemos su creación y sea venerado. ¿Acaso los que creen solo lo hacen para que tengan abundancia y no por amor real? ¿Por qué se esconde de los que les preguntan, y los trata como enemigos? ¿Por qué el Todopoderoso no acaba de una vez con el sufrimiento? ¿Por qué los que lo adoran tienen que esperar en vano los días de justicia? Atrapado en mi recuerdo, no me di cuenta que esas preguntas que yo me hacía eran repetidas por aquel hombre bueno en busca de mi respuesta, tras haber esperado por tanto tiempo sin que yo hiciera escuchar mi voz. Pues esta vez yo era Dios. Así que lo haré escuchar. El ambiente, que rodeaba al hombre, empezaba a silenciarse. Para que luego el clima cambie drásticamente en una fuerte tormenta. Todo lo que estaba cerca empezaba a volar por los vientos huracanados que se hacían presentes, menos el hombre, porque yo así lo permitía. El cielo se empezó a oscurecer, mientras que los huracanes eran acompañados con fuertes truenos.
En medio de ese fuerte sonido, y su impactante mirada, me hice presente con una voz que representaba mi soberanía y majestuosidad. Diciéndole: ¿quién es este que confunde mis planes con su ignorancia? Si eres un hombre, pues prepárate para responder a mis preguntas, y darme las respuestas. Es hora de rendir cuentas. Has hecho que nazca la luz de la nada, y que dicha luz sea gran parte de la creación de la Tierra. Es más, ¿acaso tienes idea de la inmensidad de la Tierra? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana y a la noche para que aparezcan respectivamente? ¿Fuiste tú el que creó a los hombres, el que les dio su inteligencia y su libertad para escoger? Claro que lo sabes, ¿verdad? Porque claro, tú estuviste ahí cuando solo habitaba la nada. Entonces respóndeme. ¿Viste cómo se comportaban las personas de antaño? Que su único pensamiento era solo el mal hacia sus hermanos. ¿Acaso sufriste a causa de dicha creación? ¿Crees que soportarías el dar tu mano, dispuesto a ayudar, pero esa creación no quiera tomarla? Cada pregunta dejaba sin palabras al hombre, pero, por alguna razón, sentía que me estaba hablando a mí mismo, corrigiendo mi pensamiento ignorante. Así que continué respondiendo, o mejor dicho, respondiéndome. ¿Piensas tú que el sufrimiento solo forma parte de los pecadores, y no de la vida? Claro que no lo sabes y está bien que no lo sepas, porque tu mente humana no está diseñada para entender los planes divinos que operan a escalas cósmicas. ¿En serio crees que me tienes que condenar para quedar bien? ¿Me echarás la culpa por todo solo para declararte inocente? ¿Acaso crees que su creación solo fue para que me puedan adorar? Si así lo fuera, ¿por qué no estás ahora adorándome? ¿Por qué aquellas tribus enemigas tuyas no están ahora rezando por mí? Yo no he hecho el mal, pero sí lo permito, porque les he dado la libertad de escoger su propio camino, el cual yo no escribo, llevándole solo a dos destinos: la felicidad o la muerte eterna. ¿Acaso quieres que imponga mi gobierno con mano dura junto al miedo? ¿Quieres que extermine a quien ose cuestionarme? ¿Acaso lo ves con sentido? ¿Quieres que, al yo querer dar amor, mi propia creación me tenga miedo? ¿Acaso no es agradable que te busque, que quiera estar contigo, que te ame sin miedo, por lo que eres y no por lo que das? Este universo ha sido creado para propagar el bien, la amistad, el amor y mi voluntad, la cual resume todo. Y cuando no hay nada de eso, cuando no hay nada de vida, es cuando solo buscan la muerte. Tanto aquel hombre, e incluso yo, nos quedamos atónitos por lo que dije. Él solo pidió perdón y reconoció su error de ser alguien que pensaba con ignorancia. Yo no estaba enojado, pero me reflejaba en él, por ende mi comportamiento. Lo bendije, multiplicando sus riquezas, volviendo la felicidad de aquel hombre. Sin embargo, esas palabras que dije tenían sentido después de todo. Tratar de reiniciar el mundo una y otra vez era la peor opción. La mejor manera de purificar este mundo era a través de los propios humanos, quienes aprenderían a vivir en paz y armonía, propagando el amor a todo ser vivo que no lo conociera o lo hubiese perdido. Si me pongo a comparar con mi verdadero mundo, hay tantas personas que creen que responder a la violencia con más violencia arregla los problemas, mas no es así, solo la aumenta y la alimenta. En cambio, hay gente que no se deja llevar por esos sentimientos negativos con tintes de maldad, prefiriendo hacer un buen gesto para cortar el ciclo. Yo antes pensaba que si alguien te hace el mal, devuélvele el doble, y si te vuelve a hacer lo mismo, solo multiplícalo por 5. Al menos no llegué a esos extremos. Con el tiempo el resentimiento contra los que me odiaban bajó de golpe porque ya no les hacía caso. Es por eso que ahora puedo entender a la perfección que la violencia no se vence con más violencia. Lo que sí hubiese sido útil es hablar con ellos para llegar a buenos términos o, al menos, tener yo la intención. Porque, si ellos no quieren, pues allá ellos. Solo se puede ganar al mal haciendo el bien. Continuando en este mundo de nueva cuenta, bendije a un hombre y a su descendencia por superar una prueba de fidelidad hacia mi persona. No obstante, era de esperar que, siglos después, sus descendientes creyeran que por ser el pueblo elegido, tenían la potestad de hacer lo que quisieran sin repercusiones. Y por desgracia, a pesar de las tantas veces que me hice escuchar mediante hombres que lucharon por su liberación, prefirieron adorar a seres que sí podían ver, dejándome a un lado por una mejor vida terrenal y no espiritual. Sin embargo, después de tanto, incluso para mí, he logrado un mundo próspero, aunque no como lo hubiese imaginado o me hubiesen contado. Aunque aún había mucha gente confundida y pecadora, yendo por el camino fácil y tentador. Es así que me dije a mí mismo que era hora de hacerme presente por última vez, y qué mejor que siendo en una forma física.
Mi cometido era enseñar, definitivamente, el camino correcto en la vida. Pero para ello, me propuse a mí mismo vivir nuevamente como un ser mortal. Es raro de explicar, pero después de ser un ser todopoderoso, extrañaba vivir una vida normal, tener amigos, una pareja, esforzarme para que las cosas salgan como quisiera, y hasta tener una familia. Son esas, entre muchas comillas, pequeñas cosas que nos hacen humanos después de todo. Pero muchas veces las despreciamos, o no las tenemos como prioridad. Enseñar como un pueblerino cualquiera, sería la mejor manera de esparcir mi voluntad del bien. No quiero ver cómo finalizará esta aventura, pero, obviamente, no seré tan descuidado como para terminar en unas tablas de madera. Nací en una familia humilde, en un lugar que hoy se conoce como Palestina. Crecí como un niño normal, pero era consciente de mis capacidades, no obstante, no era el momento para darme a conocer por completo. Tenía que esperar a los 30 años aproximadamente para empezar con lo planeado. Sin embargo, fue tanto el tiempo que viví como un humano normal, como he nacido realmente, que lo único que quería es seguir con esta vida. Disfrutaba cada momento con mi figura paterna de ese mundo, y cuando falleció, me quedé con su labor de carpintero que tanto amaba. Me distraje tanto, en eso último, que mientras trabajaba, sentí una voz dentro de mi cabeza que me decía que tenía que cumplir con mi plan dictado. A veces lo ignoraba, pero otras veces era totalmente insoportable. Lo peor es que esa voz era realmente mi propia conciencia hablándome, y regañándome. Tenía una fuerte pelea mental conmigo mismo, de lo que quería y con lo que debía hacer. A veces no pecaba por miedo de yo mismo castigarme. Me sentía tan cobarde, y a la vez culpable aunque no haya hecho nada. No obstante, al presenciar a tantas personas asesinadas por hacerse pasar por un mesías, era lo que realmente me aterraba más que nada. Lo admito. Me daba miedo morir, tenía mucho pavor el ver cómo me iba sin conseguir una familia. No me sentí preparado para esto. Todo sonaba tan fácil en mi cabeza, y por ende pensé que sería sencillo al ser yo un dios, pero ¿qué clase de dios se dejaría matar? Eso es muestra de debilidad después de todo. Esta gente no quiere ver a su dios morir, sabiendo que hay muchos que dan hasta la vida de sus hijos a dioses falsos para conseguir riquezas. ¿Eso dónde me dejaría? Mientras mis dualidades peleaban, yo caminaba en un desierto sin rumbo para replantearme las cosas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero fue tanto que mi estómago pedía a gritos algo para comer. Para mí sería sencillo transformar una piedra en un pan, pero al hacerlo estaría dejando de ser un simple mortal, y era lo que menos quería. Estaba dudando ya mismo de mi identidad. Suena raro para la gente que nunca ha experimentado lo que es ser un dios, pero después de todo lo que viví, quería tomar este camino humano que es, sin ninguna maldita duda, el camino más fácil. Me di cuenta que yo mismo estaba siendo tentado en vivir una vida que no me correspondía. Estaba menospreciando mi propio plan. Lo que es bueno para el hombre, no significa que también lo sea para un dios. Mi cuerpo ya no daba más. Solo me rendí ante el suelo de la arena. Si iba a morir, que sea de esta manera, sin que nadie me mire, para que no observen a su dios torturado por su creación, y que termine pereciendo por los pecados de estos últimos. Espera. Eso es, maldición. Estoy contemplando visiones antes de que mis ojos se cierren para siempre. Realmente morir por ellos no significa ser débil, sino todo lo contrario. ¿Qué clase de Dios sería capaz de vivir tanto lo bueno y sobre todo lo peor del ser humano? Ser insultado, condenado, traicionado, ignorado, y hasta ser obligado a cargar con una cruz para terminar crucificado. Y a pesar de todo eso, nunca haber bajado la mirada, nunca haber abandonado a tus seguidores, nunca haberte rendido después de saber, desde el principio, cómo terminaría. Incluso, en el futuro, habrá personas que piensen que un dios nunca entenderá el dolor humano, pero uno que sí vivió en carne propia todo, lo entenderá a la perfección. ¿Quién sería capaz de soportarlo? Trataba de levantarme, trataba de seguir ese camino, pero no podía. Al menos lo estaba intentando para no perder lo que propuse, al jugar a ser Dios. Vi otra visión donde yo era feliz, viviendo tranquilamente, con una persona, quizá mi futura esposa, con mi perro e incluso con un niño. Solo había dos caminos para elegir. Fueron como 40 segundos eternos para tomar una decisión, mientras mi cuerpo terminaba rindiéndose, nuevamente, ante el suelo. Me levanté muy exhausto, pero no en la arena, sino en mi cuarto. Me había despertado de aquel sueño lúcido.
Estaba completamente sudado, y con un fuerte dolor de cabeza. Respiraba levemente, mientras iba directo al baño para lavarme la cara. Mi mente estaba llena de pensamientos de qué es lo que había pasado. Se sintió tan real, pero a la vez irreal por ser un sueño, por así decirlo. Tocaba los alrededores del baño, incluso mi cara para saber si seguía soñando, pero al parecer no era así. Al salir, me topé con mi reloj, pero esta vez, sus números romanos estaban en completo orden. Supe en ese instante el camino que había elegido. Lo último que hice, antes de continuar con mi vida, fue soltar una pequeña sonrisa de alivio.